Pues vamos a dar gracias por esta noche. Eh, Marco, ¿qué tal que das gracias, por favor? Sí, cómo no. Bendito Padre, pues cuántas gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas y por habernos traído aquí. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de los corazones de los que estamos asistiendo, por ese trabajo precioso y profundo que tú haces en cada vida para llevarnos a la estatura de la plenitud de nuestro hermano Jesús. Te pedimos que tú guíes esta reunión, que tú pongas en las bocas de cada uno de los que participemos tus palabras para edificarnos mutuamente. Eh, eh, Estamos esperando, expectantes, lo que tú nos quieres decir por medio de nuestros hermanos y por medio de nosotros mismos, porque hemos tenido la experiencia de que cuando estamos dando testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, pues a nosotros mismos nos edificas. Gracias, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Gracias, Marco. Hemos estado eh, recibiendo y entendiendo cómo Dios cumple su promesa en nuestras vidas y eso lo hemos llamado comprendiendo la obra de Dios en mí, cómo trabaja Dios en mí. Y para los que hemos estado caminando paso a paso la comprensión de esta obra y aprendiendo a vivirla, porque de eso se trata, que podamos entendernos en la responsabilidad y en el cuidado y en la capacidad de Dios como labrador de tu vida, para que puedas aceptarte eh, en su promesa. Y la promesa empezamos a verla en Juan capítulo 15, la sesión anterior, donde Jesús nos dice esta promesa. Y esta es la cosa importante, escucharlo como promesa. Si permaneces en mí y yo permanezco en ti, te dice Jesús, entonces vas a llevar mucho fruto. Y nos ubicó en este ejemplo de ser pámpanos de Él, ¿sí? Y yo creo que hoy está ahí grabada la sesión de la semana pasada y toda la serie para que si tu aprovechamiento no ha sido completo, no tienes cada aspecto de las 5 etapas de la obra de Dios en tu vida, pues lo aproveches y lo entiendas, porque a menos que nosotros aprendamos a vivir la obra que Dios hace en nuestro corazón, no vamos a llevar fruto, no va a suceder. Pero aquí está esta promesa de Jesús y Él dice, en primer lugar es, Dios te ha dado ahora la manera, el medio, por el cual tú vengas a ser parte de lo que yo soy. Quiero invitarte a que pienses en eso un momento. Porque hasta que esta verdad no se asienta en nuestro corazón, no tenemos otra opción más que seguirnos viendo como alguien separado de Jesús. Y aquí está el problema de eso. Jesús dice, separado de mí, no puedes hacer nada. Ahora, yo he vivido esto muchas veces en mi vida pasada, ya dejé de vivirlo, pero esfuerzos vanos. ¿Te suena conocido? Esfuerzos infructuosos, inversiones fracasadas, sueños no logrados. ¿Te ha pasado? Entonces, Jesús cumple su palabra, o sea, nos dice la verdad. Separado de mí, no puedes hacer nada.
Y me lleva eso en este momento, el Espíritu Santo me lleva a la historia que Jesús contó de un hombre que parecía estar logrando un éxito enorme, ¿no? Y las ganancias de sus esfuerzos eran tan grandes que ya no tenía dónde meter el producto de la cosecha de ese año. Y tenía ahí todo amontonado, ¿no? Afuera, y sus graneros no eran suficientes. Jesús nos cuenta que el hombre salió y vio todo eso y dijo, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Y luego dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir graneros más grandes y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y entonces Dios le dijo, necio. Fíjate qué terrible manera de abordarte, ¿no? Necio. Esta noche te mueres. Esta noche dejas todo esto. Y Jesús termina esa historia diciendo, ¿de qué le aprovecha a un hombre ganarse el mundo y perder su alma? Yo creo que cuando empezamos a entender el propósito de sus palabras y de su venida y de su entrega a cada uno de nosotros, estas palabras en Juan 15 tienen una importancia enorme porque te dan propósito divino y te ubican en ser parte de Jesús, miembro de lo que Él es, no un miembro de una comunidad donde cada quien es diferente, no un asociado, sino Él pinta la imagen. Yo soy la vid verdadera, tú eres un racimo de mí, donde se va a producir el fruto, mi fruto. Mi fruto se va a producir en ti. Y mi Padre es el que cultiva lo que somos. Él se encarga de alimentar la vid, de limpiar al pámpano y de perfeccionar el fruto divino en tu vida. La diferencia entre el hombre que pensaba que se había ganado el mundo y se murió esa noche es que todo eso que él ganó, pues no se lo pudo llevar. Pero el fruto que Dios produce en tu vida es eterno. O sea, que puedes dejar esta tierra y ese fruto te acompaña. Entonces, puedes ver que la inversión que Dios hace en tu vida es para siempre y la inversión que Él pide que tú hagas, porque hay una inversión que hacer, es también para siempre. Pero con fines eternos. Aquí no hay pérdida, no hay manera que esto se pierda, se desvanezca, te lo roben. Recuerdan también las palabras de Jesús que dijo, hazte tesoros, no te hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Hazte tesoros en los cielos, tesoros eternos. ¿Y esos tesoros cómo los haces? Siendo parte de Jesús. Entonces, lo primero que queremos quedarnos, porque Dios nos va a mover a entendernos en su perspectiva y muchas otras cosas que Él quiere participarnos, pero nos ha tenido aquí invertidos en este asunto de conocernos siendo producto de su obra
en nosotros. Dejar de conocernos cuando un ser humano ve su vida. Tú puedes escuchar a los que se parecen a mí un poco, ¿no? A los que se van poniendo viejos. Recordar, ¿no? Y en la boca de muchos, pues decir, pues sí, hubo muchas oportunidades, pero no supe aprovecharlas. Y las cosas pudieron haber sido de esta manera, pero no supe hacer esto. Y me fue mal, o tuve suerte, o qué sé yo. Pero todo enmarcado en lo finito, en lo perecedero, en lo mortal, en lo pasajero, en lo inseguro. Qué diferente el entrar a esta realidad que Dios te ofrece para ser parte de Él. ¿Cuántas veces nos vemos al espejo y decimos, ¿estás satisfecho con lo que has logrado? Pues, ¿qué más le vamos a hacer? Me conformo. A poder verte y decir, lo que Dios está haciendo en mi vida va bien. Y además es eterno. Voy a dejar este cuerpo un día, pero yo no me acabo. Y lo que Él ha iniciado en mí no termina. Es la diferencia. Pero eso solamente puede suceder al ser integrados, incorporados a Jesús. Aceptar ser pámpano en la vida, aceptar ser parte de Jesús. ¿Qué implica? Pues implica dejar de ser lo que ha sido, que Dios pueda remover todo lo que en tu concepto te separa de Él. Y segundo, implica entrar a vivir lo que Jesús es. ¿Cuántas veces has pensado de ti en comparación a Jesús y te has visto así, ¿no? Jesús está aquí y yo estoy aquí. Y me falta mucho para que yo llegue. Yo creo que nunca. Y hay muchos que decimos, es que aquí en la tierra nunca vamos a llegar a ser perfectos, ¿eh? Nunca se va a cumplir. Eso no sucede. Y llamamos a Dios mentiroso, incapaz. Porque, te repito las palabras de Jesús en Juan 15, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así como yo soy. Entonces, fíjate la diferencia entre Jesús está aquí, yo estoy aquí, para que yo le llegue, no veo cómo a esto. Jesús está aquí, yo soy parte de Él. ¿Sí? No estoy tratando de llegar a donde Él está, estoy aprendiendo a vivir lo que Él es. ¿Puedes ver la diferencia? Entrar a participar de lo que Él ya es. No estar tratando de alcanzarlo. Esa es la idea de Dios. La idea de Dios es, ven a participar de lo que yo soy. Es una gracia asombrosa, pero esa es su idea. Y eso está disponible a cada uno de nosotros todo el tiempo.
constantemente. Así que vamos a empezar aquí esta noche. Hoy no hay un gran número de participantes en línea, lo cual nos da tiempo para que haya más participación de ustedes y en lugar de hablar 30 minutos y luego ustedes participan, vamos a empezar a dividirlo en pedacitos más pequeños y tragarnos esta píldora. ¿Cómo está esto de que entres a ser parte de lo que Jesús ya es, a vivir directamente lo que Jesús es, a manifestar, eso es llevar fruto, a los demás y a entregar a los demás, porque eso hace el racimo, ¿no? ¿Qué hace? Entrega las uvas de la vid. Pues cuando te comes una uva, te estás comiendo lo que esa vid es, te lo está entregando. Esa es la parte que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese enorme privilegio de ya ser parte de Jesús, ser lo que Él es, entregar lo que Él es, manifestar lo que Él es, vivir lo que Él es. ¿Cómo te cae eso? Iván Hernández, cuéntanos. Padrísimo. Estaba escuchando a Dios y es increíble que se entreteja pues con todo lo que he estado viviendo, con lo que he estado recibiendo, con lo que he estado meditando y precisamente con lo que se ha estado hablando en los demás grupos, los que Dios me tiene participando, ¿no? Me está tocando ser testigo de personas que están eligiendo poner sus trabajos después de elegir la primera parte o la mejor parte, que pues es invertirse en los negocios de Dios, ¿no? Y ver la respuesta de Dios al respecto es impresionante, ¿no? Hoy mismo, mientras escuchaba todo esto, escuchaba en la mañana una pareja que decidió abrir su casa para que se compartiera allí la palabra de Dios y ellos tomaron a bien invitar personas y lo hicieron en medio de que estaban perdiendo su casa. Y el día de hoy llevaron el testimonio que Dios les concedió seguir en ese lugar. Se lo ofrecieron y Dios agarró su casa. Y respaldó y respondió y cuidó de esa familia y de esos niños. Entonces es bien bonito, ¿no? Darse cuenta que no son gritos al aire, no son palabras al aire, que realmente si hay alguien ahí escuchando y que si no lo vemos es porque quizás lo tenemos encasillado en algún personaje mítico hollywoodense, ¿no? Pero ahorita puedo decir que estoy viendo a Dios a través de Marco, a través de Nacho, a través de Luis, a través de Cristóbal, de Iván y del otro hermano, Juan. Estoy viendo los pampanitos de la vid, ¿no? Y empezar a concebir la idea de una manera vivencial de que Dios me hace parte de Él mismo, pues rompe muchos estereotipos, ¿no? Porque vengo de vivir la creencia que decía que solo bastaba con estar familiarizado con todo lo que esto representa, ¿no? Es decir, soy hijo de Dios, pero
vivo una vida jodida, ¿no? Soy hijo de Dios, pero no me alcanza. Soy hijo de Dios, pero estoy deprimido, estoy triste, no tengo trabajo, estoy enfermo, etcétera, ¿no? Y decía, bueno, eso significa ser hijo de Dios. Pero no, eso significa ser hijo de Adán, que no se conoce en la anchura y en la plenitud de Cristo. Porque Él dice que ya soy, como Él es aquí en la tierra, ¿no? ¿Quién no me ve fregado? El Dios de la ignorancia, sí, pero el Dios del que se está hablando el Espíritu Santo ahorita, no. Porque ser parte de la vid, en realidad rebasa todo lo que pueda yo concebir, ¿no? Habla, por ejemplo, de valor. ¿Cuál es el valor en el que me conozco, no? Típicamente, como se dijo al principio de la conversación, el valor lo anclo al estatus que me da el dinero, el apellido o lo que hago, ¿no? Jamás se vería dentro de la sociedad clasista del César, ¿no? Con honor, el testimonio que me quedó sonando hasta el día de hoy de nuestro hermano Nacho, ¿no? De Dios sirviendo con él a su suegra, ¿no? Pero en el reino del que somos parte es un alto honor, ¿no? Porque habla del corazón de Jesús, el servicio, ¿no? Entonces creo que en donde hemos estado errados ha sido en los conceptos y en conformarnos sencillamente con estar familiarizados con lo que Dios nos ha hablado, y eso nos ha, pues, llevado a vivir bajo límites, ¿no? Y lo que estoy recibiendo ahorita, que si hay algo más grande que tener los graneros llenos y el pensar en cómo voy a gastar lo que tengo en los graneros, pues eso es ser parte de la familia de mi padre. Y si él dice que soy parte de su familia y no solamente como arrimado, sino que su naturaleza está en mí, yo estoy en él y somos uno, pues eso tiene que ser más grande que la concepción de un granero lleno. Es mucho de lo que está resonando en mi corazón ahorita con ustedes. Gracias, Iván, por compartirnos lo que Dios te está mostrando y invitando a vivir plenamente. El hecho de que no podamos vivir el todo de lo que Jesús es, indica dos cosas. Una, que no hemos decidido a empezar y entonces nunca a realizar. O he empezado y estoy en el proceso de aprender a permitirle a Dios hacer su trabajo en mí. Pero, ¿cómo empiezo? Empiezo recibiendo la invitación, recibiendo estas declaraciones de Dios. Cuando Jesús dice, permanece en mí y yo en ti, Él lo está haciendo posible. El cómo es su asunto. Acepto, ¿sí? Le entro, me ubico, inicio, y entonces, solamente entonces, Dios va a poder proceder a hacer lo que nadie más puede hacer, ¿no? Enseñarme a ser parte de lo que Jesús ya es. Directo. Y eso nadie más lo puede hacer. Pero requiere de una participación voluntaria, intencional y vivencial, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir esto? En tu entorno, en lo que tienes enfrente, en la situación que estás viviendo ahorita.
¿sí? Allí es donde Dios quiere que Él te compruebe que en efecto eh, eres parte de Jesús. Vamos a seguir escuchándoles. Ignacio, Nachito, cuéntanos qué te está mostrando Dios por ahí. Sí, fíjate que todo esto que he estado oyendo, que he estado recibiendo, antes, cuando se hablaba del fruto, normalmente lo relacionábamos, bueno, nos enseñaron a decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, ¿no? Entonces, nunca lo relacionabas con la persona. Por lo menos yo no lo hacía así, yo no lo entendía así. Pues es el fruto del Espíritu. Y el Espíritu, bueno, pues tiene que obrar. Bueno, pero ahora que estoy recibiendo de parte de Dios a través de tus pláticas, realmente he entendido que ese fruto es el carácter de Dios, que es el carácter de Jesús. Y si nosotros somos los pámpanos y estamos pegados a Jesús, ese carácter va siendo nuestro también. Jesucristo lo está fluyendo o lo está imprimiendo en nosotros. Por supuesto que hay muchas situaciones que todavía nos cuesta trabajo en el momento conectar esa situación. Por ejemplo, cuando necesitamos paciencia, pues yo creo que primero salta la desesperación y ya después dices, a ver, tengo que tener paciencia. La paciencia me la da Dios, la paciencia la tengo a través de Jesús y entonces ya empiezas a aplicar. Pero yo creo que eso es precisamente el crecimiento. Si estoy equivocado, por favor dime, porque a lo mejor en esto hay también pregunta, ¿no? El crecimiento de esta situación, pues es el fruto en nosotros, pero que a veces no lo aplicamos, pues no sé por qué, o sea, primero te sale otra cosa y ya después relacionas y entiendes que sí tienes tú ese carácter o que Jesús te está transmitiendo ese carácter. Y entonces ya te apaciguas, lo relacionas y empiezas a aceptarlo. ¿Sí me explicó? Sí, no sé si me estoy dando a entender. Cuando necesitas, cuando necesitas sabiduría, también lo mismo, andas buscando en otra cosa y después dices, ay, a ver, Dios ya me dio sabiduría, entonces ya le empieza a relacionar y empieza a fluir, pero tarda en ese momento. Eso es lo que, pues la duda, la situación de, ahí es donde empieza el crecimiento, ahí es donde es el crecimiento, o qué sucede en esos desconectes que de repente tienes, o se tiene, pues. Muy, muy importante lo que nos compartes, Nacho, porque ciertamente vivimos eso hasta que comprendemos que el problema está en el arranque, en la ubicación del punto de arranque, ¿sí? Fíjate la diferencia. Hablaste de impaciencia y luego, espérate, no, yo tengo acceso a la paciencia de Dios, entonces me pongo, detengo ese tren de impaciencia para permitirle a Dios darme paciencia. ¿Por qué? Porque no he todavía
no me he afirmado en verme como parte de Dios, como parte de Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en el evento donde arranco sin la paciencia de Dios operando en mí, no estoy ubicado en quién va a tratar este asunto, yo o Jesús en mí. Entonces, le entro solo, pues surge impaciencia, porque eso es común al ser humano. Pero Jesús no vive ni un instante de impaciencia. Y el chiste está en aprender, y de eso es lo que Dios nos está hablando hoy, es acepta verte como parte de Él, desde siempre, o sea, ya eres. Y ese proceso de que esa verdad de ahora yo soy parte de Jesús, ya lo soy. Si yo me ubico ahí, si le permito a Dios hacerme entender, si recibo esa invitación y digo, enséñame a vivir eso. Entonces eso te ubica en Cristo, en Jesús, como Él lo pinta. Yo soy la vid, tú eres un pámpano mío. Entonces cuando viene la situación, ¿quién la va a enfrentar? ¿La vid o el pámpano por separado? Pues es la vid. ¿Sí? Y en tu corazón, lo que vamos a aprender cada uno es precisamente a lo que dijiste que ocurre secundariamente, ¿no? En lugar de empezar sin, empiezas con. En lugar de empezar sin la paciencia de Dios porque no se te ocurrió recibirla, ahora ya no haces eso porque ya tu ubicación, tu manera de verte es, esto que está viniendo no lo voy a vivir yo con mi capacidad, mis esfuerzos, no. Lo va a vivir Jesús en mí. Entonces en tu corazón directamente vas a recibir de la vida, a recibir del que es paciente, del que es paz, del que es verdad, del que es amor, del que es todo. Y entonces ya no ocurre eso, ¿te das cuenta? Porque es el punto de arranque, es desde dónde arrancas cuando estás viviendo tus situaciones. Y por eso esto es importantísimo, es procesar esta invitación de Dios. Y como Jesús dice, ahora, si aceptas ser pámpano en mí, permanece en mí. ¿Sí? No te salgas de ser lo que yo te estoy diciendo que eres en mí. Y eso ocurre precisamente en esto que estamos platicando. Entonces, si yo me pongo a pensar en cómo están las cosas en mi vida, ¿no? Es algo, no es una situación apremiante, es un pensamiento que estoy entreteniendo y meditando en mi corazón. Pero me doy permiso de procesarlo separado de Jesús. ¿Cómo veo las cosas? No, pues, a ver qué, ¿no? Y empiezo a pensar en factores y esto y aquello y cómo le voy a hacer. ¿Te das cuenta? Eso es un pensamiento separatista, vamos a llamarle. No integrado. Para pensar correctamente, porque eso me va a llevar, si le sigo, pues me va a llevar a lo mejor me va a llevar a orar, ¿no? Pero voy a orar incorrectamente, porque decir, ay, Dios mío, fíjate que yo veo las cosas un poco difíciles y es que esto y aquello y lo demás allá y estoy orando de ansiedad, de temor, de inseguridad, de ignorancia, de incapacidad, de limitaciones, pidiendo ayuda. Entonces empecé separado de Jesús. Y ahí están las consecuencias, porque empiezo a vivir esas cosas, ¿no? Pero fíjate la diferencia, si yo permanezco en Jesús y viene el pensamiento de lo que estoy viviendo, y entonces, ¿qué hago? Pues ya no pienso solo, eso es lo que hago, sino que escucho. Ya no es un monólogo, sino es un diálogo en el que empiezo a platicar en mi corazón, donde hablo solo, allí ahora platico con Dios. Le digo, Padre,
dime cómo ves tú las cosas. No me pongo a contarle cómo las veo yo. Ese es el gran error que cometemos. Es primero pienso y armo mi garabato y luego, con todo ese peso encima, se lo llevo a Dios, separado de Jesús. Unido a Jesús es recibir. ¿Qué hace el pámpano? Recibe de la vid. Las uvas le salen porque recibe de la vid. Esa es la dirección, de la vid al pámpano, de la vid al pámpano. Entonces aquí está el racimo unido a la vid, ¿verdad? Y recibe. ¿Te das cuenta? Si esta mano se corta de aquí, ya no recibe sangre. ¿Qué le pasa a la mano? Muere. Así de sencillo. Entonces, entender eso en la vivencia práctica es el punto de arranque. Te aceptas como parte de Jesús, entonces recíbele. Tú no tienes por qué andar haciendo la cosa solo, sino hacerla en Él en ti. Él fluye. Y el testimonio que nos das de que sí funciona una vez que detienes el otro tren y te pones a recibir es la realidad que te corresponde aprender a vivir en el arranque. ¿Sí? Y entonces ya no va a haber esos desconectes, esos eventos donde somos zarandeados aquí porque estamos separados y ahí la cosa se pone mal. ¿Sí? ¿Te has sentido? Y me ha sucedido también porque en algunas situaciones que veo alguna cosa que sucede o que me sucede, luego pienso, ¿qué haría Jesús en este caso? Y ahí ya me conecto, me estoy conectando con Jesús, ¿sí? con mi Padre, le estoy pidiendo ahí su dirección, su guía para ver qué es el paso que debo de dar. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Entonces, fíjense lo que Dios nos quiere enseñar está descrito a vivir, está descrito en las palabras de otro de nuestros hermanos, Pablo, que vivió esta misma escuela. Y él entonces lo expresa así, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo por separado. Cristo vive en mí. Correcto. Esa es la vivencia que te va a permitir ser parte de Jesús. En mi corazón a veces el Espíritu Santo me llama la atención, ¿no? Porque si empiezo a irme solo, oigo su voz en mi corazón. ¿Lo vas a hacer tú solo? ¿Lo vas a hacer tú? Y me encanta, ¿no? Ese cuidado de protección, de, hey, no te vayas, no hagas eso. No es una prohibición, porque si quiero darle por mi lado, pues soy libre para hacerlo. Dios no me esclaviza, pero es es el servicio que dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a cumplir, y es recordarnos las cosas que nos ha enseñado. Entonces, es importantísimo esto que estamos hablando, porque si lo entendemos, si lo aprendemos, vamos a permitirle a Dios darnos su vivencia en todo lo que cubre nuestra vida, ¿no? Absolutamente todo, incluyendo el pasado. Porque muchos estamos huyendo de recordar y ver el pasado porque hay cosas ahí que nos dañaron, que hicimos mal, que nos atormentan, que queremos olvidar. Dios no arregla tu vida así. Él quiere darte la vivencia divina en esos eventos pasados. ¿Cómo? Si ya pasó, ya no hay nada que hacer para ti, pero para Dios hay mucho que hacer. Por ejemplo, en el pasado hay pecados que yo cometí, faltas que cometí, y esas faltas ahí están. ¿Qué ha hecho Dios en mí con respecto a esas faltas? Pues Él ha venido y le ha aplicado perdón
a esas faltas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la memoria de esas faltas ya no está conectada a la culpabilidad y la condenación y la vergüenza y los razonamientos de ver cómo me defiendo y justifico lo que hice, sino ahora está conectada al amor de mi Padre, a su gracia, a su misericordia. Así que esas memorias ya no disparan en mí no quiero eso, sino ahora disparan un evento de gratitud, ¿sí? Un evento de paz, un evento de amor, de perdón. Ya no me atormentan porque Dios las ha transformado por lo que Él ha hecho en mi corazón. Y además, ¿sabes qué? No solamente me perdonó, sino que la maldad que había en mí, que me hizo capaz de cometer esas cosas, la limpió. Así que no hay absolutamente nada de nuestra vida que no pueda ser vivida en Cristo, como parte de Cristo, siendo parte de Él. Eso es el reto más grande que cada uno de nosotros podemos enfrentar, es esa transición, porque es una transición de identidad y de ubicación. Si yo sigo tratando de definirme como mi propia persona, pues entonces separado de Él, ¿no? Ahí está Jesús. Puedo decir, es que es mi cuate, o a veces decimos como estamos aprendiendo, es mi hermano, pero todavía me veo mi hermano Jesús y yo. Somos dos gentes diferentes, separados. Él es Él, yo soy yo. Problema, porque así no está diseñada la vida que Dios nos ha dado. La vida que Dios nos da es, Jesús entra a tu corazón para darte su vida desde adentro. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Una integración, una fusión entre Él y tú. Y es allí donde está este aprendizaje, ¿no? Pero no puede darse el aprendizaje si no hay esa transición de dejar de, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De a de veras, a la hora de las situaciones, yo no voy a vivir esto, tú Jesús vívelo. Y pum, fluye Jesús. Ah, muy bonito, porque Él sí puede vivir todas las situaciones muy bien. Y a mí me toca el privilegio de disfrutar de cómo Jesús va a vivir este asunto en mi corazón. Y eso incluye, repito, todos los líos que yo he creado. Esa es la cosa maravillosa, ¿sí? Porque hay leyes divinas, ¿no? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Muchos estamos viviendo la cosecha de lo que sembramos mal. Ah, pues fíjate que Jesús viene a transformar esa cosecha y a convertirla en bendición. Pero solamente en esta vivencia que estamos hoy recibiendo de Dios. Muy bien, gracias Nachito. ¿Quién sigue? Juan Carlos, ¿quieres compartirnos algo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos. Pues quiero comentar que este de lo que hoy has mencionado, en lo personal, siento que a veces me desespero porque quisiera que el cambio llegara muy rápido para que yo lo pudiera transmitir a mi familia. Entonces estoy en esa lucha y, y hay momentos donde siento la presencia de Dios, porque me ha ayudado muchísimo, siento su poder, pero de repente siento lo contrario. Sin embargo,
ahora se ha vuelto una necesidad para mí escuchar su palabra a través de este grupo, y que a veces no me conecto por cuestiones de trabajo, pero lo hago porque me da paz, me da tranquilidad y aprendo mucho de Dios. Entonces estoy muy agradecido con todo este aprendizaje que nos enseñas. Y aquí apunté algunas cosas que mencionaste, como si permaneces en mí, yo permaneceré en ti y darás muchos frutos. Eso me conmueve muchísimo, ¿no? Me conmueve mucho su palabra. Pues es todo lo que yo puedo ahorita compartir y pues es todo. Muchas Gracias. gracias, Juan Carlos. Mira, bien importante lo que estás viviendo, porque el hecho de que puedas ya decir, a veces siento su amor y siento su poder, ¿quién eres cuando eso ocurre en tu corazón? ¿Ya te observaste? Cuando estás viviendo eso en tu corazón, tu conducta hacia afuera es muy diferente a cuando no lo estás viviendo. ¿Sí? Y el secreto está en que elegiste recibir a Dios en tu corazón para que Él te provea de su vida. Y lo que hoy estamos viendo es llegar a un acto consciente y voluntario de decir, de aquí en adelante yo elijo ya no salirme de esto, ya no seguir cometiendo el error de arrancar por mi lado. No importa la presión, la provocación, lo que ocurra afuera, ¿no? Es aprender la disciplina de quedarme, permanece en mí. Es Jesús diciendo, hey, no te muevas de aquí, no te salgas de mí, no te veas separado de mí, no le entres tú solo. ¿Y eso qué requiere? Una decisión. Aquí adentro, en lo más profundo del corazón. Y es un proceso en el que vamos a tener eventos donde no lo hicimos, pero conforme, si entendemos que de eso depende lo que va a seguir, lo que va a ocurrir en mi corazón, en mi proceso personal, yo recuerdo al inicio, ¿no? Era muy errático, ¿no? Pero haber probado lo que Dios hacía en mi corazón y la diferencia absoluta, el contraste entre cuando Dios puso en mí su paz, viví esto en paz, y cuando no recibo su paz, me vuelvo una fiera, por ejemplo, ¿no? Pues es un contraste que ya no puedes ignorar. Entonces, ¿cómo se le hace para que eso sea permanente? Permanece en mí. Esa elección la hago yo para mí, la haces tú para ti. Jesús ya hizo su elección. Ella dijo, yo vengo, si me abres la puerta de tu corazón, yo entro y ahí voy a estar. Fantástico. Y no tengo que preocuparme. Es que se fue Jesús y ahora ¿qué hago? ¿No? Él viene para siempre, Él permanece. Ahora me toca a mí, porque es de común acuerdo. Pero puedo confiar en que su acuerdo es permanente e irretractable. Ahora me toca a mí aprender a ya no estarme yendo por otro lado, haciendo las cosas por mi cuenta, incluyendo los pensamientos, lo más profundo, porque ahí es donde nos damos en la torre. Para cuando reaccionas mal afuera, andas mal adentro. ¿Sí? Y es que le dimos cabida a este pensamiento, a esa cosa, a aquella memoria, a una provocación, a una tentación, nos fuimos solos.
personas me preguntan, ¿y tú no vives tentaciones? Las viví, por supuesto. ¿Quieren venir? Por supuesto. Pero no necesito someterme a ninguna tentación porque si permanezco en Jesús, ¿qué crees? Él no es tentado por el mal. Y si en mí hay mal porque sabes que tienen que haber dos partes que se conecten, ¿no? Entonces, si alguien le ofrece heroína a alguien que no le entra a las drogas, pues en mi caso le dice, yo no quiero eso. Pero dásela a alguien que le gusta y es una atracción mortal. Entonces, cuando hay cosas en mí que tienen esa atracción a lo que es incorrecto, ¿qué hago? Permanezco en Él. Y Él me va a limpiar de lo que en mí es atraído a lo incorrecto. ¿Sí? Permanecer en Jesús tiene implicaciones enormes, pero recuerden, el trabajo de limpiar tu vida no es tuyo, es trabajo de Dios. El trabajo de darte la vida divina no es tuyo, es trabajo de Dios. El trabajo de darte el poder para que permanezcas no es tuyo. No es que échale ganas y es que Jesús, espérate, yo si quiero estoy aquí, pero pues es que no, nadie te va a jalar. Porque en el instante en que eliges permanecer en Él, su poder te hace permanecer. Esto está perfectamente ilustrado en la vivencia que tuvo Pedro, otro de nuestros hermanos, que Pedro es un carácter, un personaje muy, muy interesante, ¿no? Hiperactivo, en fin. Y él empieza a aprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Con Jesús y no en el tiempo que él vivió con Jesús aquí en la tierra, pues no había posibilidad de vivir internamente esto que a nosotros sí nos es posible vivir, porque Jesús todavía no había muerto y resucitado, lo cual abrió el camino para que ahora Dios pudiera vivir en nosotros. Entonces Pedro estaba viviendo separado de Jesús, como un individuo diferente. Sin embargo, tuvo experiencias importantísimas y una de ellas ocurre una noche en que, en medio de una tormenta, en una barca en el mar, Jesús viene caminando sobre el agua hacia ellos y todo el mundo se espanta y hay un fantasma y todo el rollo, ¿no? Y Jesús les dice desde la tormenta, no teman, soy yo. Entonces ya todos se calman, ¿será? Pues imagínense la oscuridad en el mar en una tormenta, ¿no? De noche. Y las olas y el sangoloteo de la barca y todo eso. Y entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, di que yo venga a ti. Porque él había aprendido que si Jesús decía algo, entonces el poder de Dios operaba y podías vivir lo que Jesús te decía. Por eso le dijo, eres tú, ahí voy. No, ya había aprendido. Si eres tú, di que yo venga a ti. Y Jesús entonces le responde, ven. Así de sencillo, ven. Y Pedro entonces actúa sobre esa palabra que Jesús le habla. Y sorpresa, Jesús está parado sobre el agua y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Me imagino a Pedro, ¿no? Viéndose, ¡wow! En la tormenta. ¿Qué poder está sosteniendo a Pedro sobre el agua? El poder de Dios. ¿Cuánto esfuerzo le está tomando a Pedro estar sobre el agua? Nada. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo él? Eligió no arrancarse solo, empezar escuchando a Jesús. Y Jesús le dio la palabra que comprometía a Dios
a que Pedro pudiera andar sobre el agua. ¿Ven? Entonces, ¿cómo llego allá? Eso es tu problema. Tú me tienes que hacer llegar allá. Yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo, lo que me estás indicando. Es lo que decía Nacho hace ratito. Necesito sabiduría, me arranco solo y no la encuentro, ¿no? Pero me detengo y empiezo a recibir y ahí viene la sabiduría de Dios. Te da, mira esto, por acá, por acá, por acá, y la cosa es diferente. Eso es como estamos provistos para poder ser uno con Jesús, ser parte de Jesús, vivir la vida de Jesús. Entonces ahí va Pedro, ¿no? Caminando sobre el agua en el poder de Dios, y fantástico. Y de repente le viene un pensamiento. Oye, ¿tú qué haces aquí? Mira las olas, mira el viento, mira esa grandota que viene allí, ¿no? Y Pedro le da atención a esos pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? En su corazón. Ahí va él, olas o no, viento o no, ahí va caminando en el poder de Dios. Pero en el momento en que él le permite a esos pensamientos lugar en su corazón, ¿qué crees que sucede? El poder que lo sustentaba se apaga. Y ahí va. Sujeto ahora a los elementos, no al poder de Dios. ¿Quién decidió eso? Pedro. ¿Dónde lo decidió? En un instante en su corazón. ¿Qué no hizo? No permaneció. ¿Te das cuenta? Entonces, clama desesperado. Maestro, me muero, me voy a morir, ya me morí. Y Jesús lo levanta y le dice, hombre de poca fe, lo vuelve a parar sobre el agua y camina con él hacia la barca. ¿Qué nos enseña esa historia verídica? Porque esto es un evento real en la vida de Pedro, pero con lecciones profundas, importantísimas para nosotros en este asunto de aprender primero a recibir lo que Jesús te dice. Ya eres parte de lo que yo soy. Si no recibes eso, todo esto es en vano. Pero si lo recibes, entonces ahora viene la vivencia. Y en este evento en la vida de Pedro se nos indica, primero escucha a Jesús, luego actúa basado en lo que Él te dice. Y cuando te salgas a caminar sobre el agua, porque eso nos pasa en los, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita, Nacho? Pues ando sobre el agua, porque es de puro milagro. Exactamente, qué bueno. ¿Sí? No permanece. No es que nada, es que ahí es donde está el reto, sigue escuchando a Jesús, sigue platicando con Él, sigue viviendo con Él la situación. No, todo iba re bien hasta que mi mujer me dijo no sé qué, ¿no? Y luego, ¿a quién le hiciste caso? ¿Te das cuenta? Entonces, todo iba re bien hasta que me dieron una multa, ¿no? Me arruinaron el día. No, la multa no te arruinó el día, ni tu mujer, ni el diablo, ni nadie. Tú te arruinaste el día porque dejaste de permanecer. Pero así como te lo arruinas, así te lo arreglas. Porque Jesús sigue en la mejor disposición de darte su vida instantáneamente. Y eso incluye perdón. Por eso Él pagó con su propia vida todas nuestras faltas. Entonces, cuando te encuentras, ya metí la pata. No te quedes ahí, hundiéndote.
Ahí sí fue muy abusado Pedro porque se la puso a Jesús, Señor, sálvame. ¿Sí? No dijo, bueno, pues ahí nos vemos. Ya ni modo. Tú, sálvame. Y Jesús actuó instantáneamente a favor de Pedro. Exactamente la misma escuela. Creo que ilustra tanto esa vivencia, ¿no? Porque nos vemos ahí en tantas situaciones que nos son difíciles porque no las sabemos vivir como parte de Jesús. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando mi corazón aprende a permanecer y desde el arranque es, ¿y ahora qué vas a hacer, Jesús? Cuéntame cómo vas a arreglar este problema. Y ahí empieza a fluir en tu corazón lo que Él es, su sabiduría, su gracia, su perdón, su amor, su paciencia. Oh, pues así, ¿quién no? ¿No? Si lo que Dios es se manifiesta en mi corazón y desde ahí puedo vivir las cosas, entonces se cumple lo que Jesús prometió. Él dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. O sea, te la voy a poner fácil. Bien importante. Luis, qué bueno que nos acompañas, Luis. ¿Qué quieres comentar sobre esto? Luis Castillo, porque tenemos a Luis Abreu también. Ahorita te toca Luis Abreu. No te escuchamos. Bueno, vámonos con Luis Abreu un momento mientras Castillo arregla su micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Pues todo muy interesante. Yo pues ya un poquito ya más veterano en esto. Sigue uno aprendiendo, ¿no? El permanecer. Nada más comentar algo de casualidad, por ese motivo. He visto a Joel Austin con mi mamá los domingos, 2 domingos atrás, y me volvió a venir lo que él siempre dice y también yo lo aplico y me fascina eso nada más. Esa frase que él repite mucho. Levanten la Biblia. Yo soy lo que Dios dice con la Biblia. Repitan, yo soy lo que Dios dice que soy, yo hago lo que Dios dice que hago, yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y para mí ya, y sin querer lo aplico, lo repito en las mañanas. Yo se lo decía mucho a mis hijos, se lo repito mucho a mis hijos porque tú no los habías dicho mucho. Entonces, pues viviendo en la gracia de Dios, siendo en retrospectiva mi vida 3 años atrás, pues divorcios con N amenazas de mi ex, y hoy todo pleno, feliz, hoy que yo no pensaba regreso a mi casa de Balancán después de 18 años, o sea, después de haber, yo salí aquí en 2008 de Balancán, y hoy la veía precisamente yo el techo y como está cuarteadito, y porque yo la hice muy rápido, cuando me casé la hice en flash, pero vaya viviendo pues la gracia de Dios, emocionado, esperando una muy buena noticia de un trabajo de catapultar a Balancán, pues gozándome. Y sí, efectivamente, también, como decía Nacho, me da gusto verlo, pues tratar de nunca salirte, ¿no? Lo que tú nos repetías ahorita, ¿no? O sea, no depende de ti permanecer en todo momento, estar firmes y sin... lo que a mí me ha funcionado, no sé, tú lo has dicho, es vivir fe. O sea, yo, al repetir yo soy lo que Dios dice que soy, o sea, yo soy esto y ahí se compone el pasado, se compone y vivir eso, y es maravilloso. O sea, ahorita que repetías que de Pedro, el carácter de Pedro, y dije, no será que yo soy como Pedro, pero lo que yo te he repetido y me fascina y de repente me emociono, digo,
pierdo piso, ¿no? Pero hacer los milagros de Jesús, pues, o sea, el saber, vaya, no llegar a eso, ¿no? Pero yo siempre le he dicho a la gente, no es que yo el día de mañana nos está preparando, vaya, no los milagros como per se de que caminar sobre las aguas, alimentar a 5,000 familias con 2 panes y 3 peces, resucitar muertos. Vaya, no me refiero a eso, ese show o sino al carácter, pues, de poder llegar a ese carácter de Cristo, poder componer todo a tu alrededor, entras y paz, entras y amor, entras a donde, el lugar donde entres, que inundes de esa magnificidad que es de Él, no nuestra, pues. Pero, y eso me emociona, pues, y bueno, vamos a seguir viviendo y a seguir a la expectativa de lo que venga es crecimiento, ¿no? Y en eso estamos. Gracias. Gracias, Luis. Pues me encanta que si escuchas a Jesús decirte quién eres y aplicas lo que nos acabas de decir, yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Qué dice Dios que soy? Pues Dios dice que yo soy parte de Él. Soy pámpano en la vid. Entonces me pongo a vivir eso. ¿Sí? Entendiendo esto que estamos platicando, y eso, ¿quieres vivir crecimiento y ver que Jesús haga los milagros que Él sabe hacer? Es siendo parte de Él. No es que yo llegue a hacer los milagros de Jesús, sino que Jesús los haga desde mi corazón, desde mi ser. Y eso ya cambia el tenor, ¿no? Porque entonces si Él lo va a hacer, pues Él ya lo sabe hacer. Él sabe crear universos, Él sabe... Esas son cosas sencillas para Él. Nuestro reto es aprender a vivir esto. Muy bien. Luis Castillo, ¿se arregló tu micrófono? Te escuchamos. No te escuchamos todavía. Muy bien. Pues vamos con Marco, por favor, coméntanos, Marco. Sí, gracias. Desde que el Espíritu Santo nos estaba hablando en el principio, poniendo el tema sobre la mesa que estamos tocando, Él me trajo al corazón 2 promesas maravillosas que a mí me permiten vivir esto que estamos hablando. Una de ellas está en 1 Corintios 6:17, que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es una promesa de unidad maravillosa que pues yo recibí cuando recibí a Jesús. Y mi espíritu y el de Él se fundieron en un solo espíritu. Y otra promesa maravillosa en ese mismo sentido es la oración que el mismo Jesús hizo en Juan 17, esa promesa de unidad, donde le pide al Padre por sus discípulos, pero también le pide por nosotros. En esa misma oración le dice Jesús, pero no te pido solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también como a mí me has amado. Entonces estas promesas son maravillosas, son promesas de unidad,
que yo veo que están al alcance de nosotros, ¿no? Que están vigentes y que Él las quiere hacer una realidad si nosotros se lo permitimos, ¿no? Y yo a veces, dependiendo del lugar donde me paro, veo mi vida desde diferentes ángulos, ¿no? Y si me paro en estas promesas, veo una situación maravillosa, ¿no? Y si me salgo de ellas, veo una situación caótica. Entonces, es muy interesante cómo depende de dónde me paro para abordar esto que estamos platicando, ¿no? Cuando me veo solo, sin Jesús, cuando veo mi vida aisladamente, entonces pues veo dificultades, ¿no? Veo caos, carencias, escasez. Pero cuando me paro en esa unidad que ya soy, que ya Jesús y yo somos, de ser uno, entonces veo abundancia, veo el fluir de bendición de mi vida hacia los que me rodean, y veo la eternidad, mi vida a la luz de la eternidad en unión con mi Padre y con mi hermano Jesús, ¿no? Y es maravilloso saberme en uno con Él, siendo bendición hacia los que me rodean, ¿sí? Y esto es algo hermoso. Ahorita yo estoy viviendo algo muy interesante porque hace 30 años, por medio de mi mamá y de mi padrastro, adquirimos unos terrenos en San Miguel de Allende, unos terrenos campestres cerca de San Miguel de Allende, que para llegar a ellos, pues había que transitar casi 45, 50 minutos, ¿no? Y ahora, muy recientemente hicieron un libramiento de San Miguel de Allende a Guanajuato, que pasa exactamente por donde están esos terrenos, ¿no? Y eso pues, les dio una plusvalía muy, muy grande a esos terrenos, y esos terrenos fueron codiciados por algún funcionario del ayuntamiento anterior de San Miguel de Allende, y intentaron invadirlos, y están ahorita invadidos, ¿no? Y los vecinos que somos propietarios de los terrenos, buscando una alternativa, hallamos un abogado para ayudarnos a librarlos. Bueno, somos los propietarios legítimos de esos terrenos y tenemos las escrituras y todo. Y pues hallamos un buen abogado, un abogado honesto, bueno, es un pillo, como es frecuente encontrar en ese círculo, y pero nos cobra una cifra que no podemos pagar. Entonces, todos los vecinos traemos esa situación, y platicando con mi padre, él me hizo entender que están muy bien ubicados. Ahora quedaron a 12 minutos de San Miguel de Allende, ¿no? Son los mismos terrenos que estaban alejados,
y ahora están cercanos, ¿no? Por una carretera, ¿no? Y es lo que Jesús vino a hacer con nosotros, ¿no? Estábamos alejados de Abba y ahora Él nos trae un camino nuevo a través de sí mismo para acercarnos a Él. Y el asunto es que me puso Dios Abba una idea muy sencilla de tratarlos, de vender los terrenos a un desarrollador que estuviera dispuesto a pagarlos y a financiar el abogado que se requiere porque finalmente pues yo calculaba que era muy poquito, menos del 2% lo que nos está cobrando el abogado de lo que yo pensaba que era el valor de los terrenos. Pero ahora el amigo que invité a ayudarnos a encontrar ese desarrollador está encontrando que esos terrenos valen 3 veces más de lo que yo pensaba que valían, ¿no? Entonces, pues estoy viéndome en medio de mis vecinos, que estamos todos juntos en ese problema, estoy viéndome en Jesús siendo bendición para todos nosotros, ¿no? Y es maravilloso esta situación. Gracias. Gracias, Marco. ¿Se dan cuenta cómo no importa de qué se trate, el aprender a vivir, ser racimo de Jesús? Les quiero poner esta imagen en la pantalla, porque creo que nos va a ayudar a todos a pensarnos aquí, ¿no? Ahí está la vid y ahí está el racimo. ¿Sí? Y eso es lo que eres invitado a hacer, parte de Jesús. Entonces, las situaciones que parecen adversas, Dios las transforma en cosas magníficas que resultan mejor de lo que jamás hubieras podido pensar, pero solamente si lo vives aquí. Creo que es una cosa maravillosa, ¿no? Comprobar esto, vivirlo. Y todo estriba en este aprendizaje que hemos estado hablando el día de hoy. Luis, ¿ya funcionó tu micrófono? ¿Probamos de nuevo? No. Muy bien. Iván Quevedo, ¿quisieras compartirnos? Pues está tremendo todo lo que están. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Buenas noches. Pues como siempre está increíble todo lo que nos está mostrando Abba, ¿no? En esta noche, en este día, porque igual ahí desde la mañana empieza, ¿no? Y es increíble, me gustó mucho el testimonio de todos, el de Luis Abreu, el del Tocayo, y es increíble cómo te va mostrando. Y me encantó mucho esa parte de Pedro Navarca. Aparte que Pedro tenía una personalidad tremenda que yo creo que nos viene a identificar a cada uno con un pedacito de algo, ¿no? Dice, oye, si este cuate le voló la oreja a un soldado romano, ¿no? Y tenía su carácter aquí con esto, ¿no? Pero cómo él fue aprendiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo padre que está enseñando a, ¿no? A través de nosotros. Muchas veces vienen las enseñanzas externas, pero me gustó esa parte donde creo que lo dijo se me fue, esa parte cuando viene la enseñanza sola de uno, ¿no? Marco creo que lo dijo, ¿no? Cuando viene tu propia enseñanza interna, ¿no? En esa parte donde estás solo realmente,
y tienes que hacer conciencia de lo que te está enseñando y lo que te está mostrando, ¿no? Y muchas veces también te llega a través de otras personas, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando íbamos en el vehículo, me dije a mi esposa, oye, aguas, ya estás haciendo coraje otra vez por los cuates que están manejando allá adelante, ¿no? Que no espejean y se te meten y van a provocar un accidente. Y uno va, ¿sí? Lo que igual me gustó el que dijo Ignacio, ¿no? Que ahí es donde las pruebas vienen diario en nuestro vivir, ¿no? ¿Y qué es la diferencia? Digo, me impactó mucho esto por lo de Pedro, ¿no? En la barca, de que le dijo Jesús, actuó lo que dijo Jesús, ven, fue, y todo es maravilloso, todo es color de rosa en ese momento, ¿no? Las cosas siguen pasando, pero él a distraerse al darle la atención de nuevo a eso, ahí es donde se empieza a hundir, ¿no? Y se derrumba, ¿no? Y a mí me impactó mucho de todos, pero más eso, ¿no? Porque no sé si a ustedes, pero a mí me empiezan a llegar muchas imágenes de cosas que uno hizo mal en el pasado o en el presente, ¿sí? Que no está uno permitiendo que Dios actúe. Y más que nada, no estamos, o bueno, más bien yo no puedo hablar por todos, ¿verdad? Pero no estoy actuando en la fe de Él, estando, permaneciendo, pues, y me distraigo mirando las nubarronas y a la ola gigante y oye, yo no puedo y me vuelvo a hundir, ¿no? Suena sencillo, suena, es tremendo, digo, no sé si decirlo, es vivificante escuchar los testimonios de todos. Es tremendo cómo Abba lo muestra cada uno. Pues eso es lo que creo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Iván. Estas imágenes vivificantes que Dios está trayendo a nuestras vidas es su invitación para que donde quiera que está tu tormenta o tus tormentas, algunos tenemos toda una colección, ¿no? ¿A cuál le entro? ¿No? ¿Cuál me va a pegar hoy? Te atrevas a comprobar. De veras, ya soy parte de ti. Tú vas a vivir esto en mí. Tú vas a hacer que yo participe de lo que tú eres y de cómo tú vives las cosas. Entonces, ¿le entras, Jesús, a esta tormenta que yo traigo? Y Él te va a maravillar porque es lo que quiere, que lo vivas, que lo experimentes en tu entorno, en tus situaciones. Y como varios de ustedes han dicho, cuando lo vivo así, las cosas son de otro color, son diferentes. Bueno, ahora Él nos dice, ahora aprende a ya no moverte de aquí, a quedarte aquí, a permanecer en mí. Y eso es maravilloso. Juan Pablo, te escuchamos. Creí que ya no me iba a tocar. Estaba escapando. No, pues híjole, yo estoy escuchando a Dios y todo procuro traducirlo a vivencias, ¿no? Y Dios me pintó un cuadro, ¿no? De una situación que estoy viviendo, de un problemita casi seriano, ¿no? Tengo un asunto de suministro de internet que es muy deficiente, ¿no? Y pues empecé a dar gracias a Dios por este asunto, ¿no? De que, pues no, pues gracias a Dios por la provisión que tienes, por esto. Y pues sí, empecé a ver como que movimientos ahí. Telemex empezó a hacer unos arreglos ahí en la avenida principal, pusieron unos equipos que son fibra óptica y te dan un ancho de banda pues bastante bueno, ¿no?
Pero le digo, no, pues ya la hice, Dios, gracias, porque pues ya está la provisión, y pues ya, me dijeron, no, pues en tanto tiempo, pues ya vas a tener. Pero pues sí, dije, no, pues ya está listo, ya. Pero veo que pasan de largo. Y el distrito donde estoy yo, no lo atienden, ¿no? Entonces le empiezo a decir, pues, ¿qué onda, no? ¿Te olvidaste de mí o qué? Porque pues ya veía que estaba. Y entonces empieza todo este asunto, ¿no? De Dios diciéndome, pues, ¿y ahora qué? Se me empezaron a ocurrir ideas, ¿no? Pero pues ideas mías, ¿no? Y que le dije a Dios, muéstrame, ¿no? Y pues me empezó a llevar, ¿no? Y entre todo esto, pues sí, me he encontrado, pues, haciendo las cosas yo, ¿no? Entonces, me ocurrió una idea de hacer un oficio y decirle a todos los vecinos, ¿no? Que me ayudaran, ¿no? Que me echaran la mano para que, diciendo que ellos también tienen problemas y yo fuera a hablar con Telmex y decirle que vengan a colocar Pero pues el Espíritu Santo me dice, es que no están así, o sea, no vayas a alborotar a todos los vecinos, el asunto es contigo. Y en caso es que, bueno, pues, porque pues una vecina me dice, sí, yo te apoyo y así, y acá, y digo, padre, ¿qué? No, es que quiero que vayas tú te presentes y vayas como hijo de Dios y presentes tu asunto. Pues sí, pues ya no, sí elaboré el oficio y todo, pero pues ya no fue en calidad de, voy a presentar la problemática, ¿no? Y pues la persona, el líder de cuadrilla no estaba, ¿no? Pues tuve que dejarle una copia a un vigilante y aún así pues me quedé, bueno, ¿qué onda, no? O sea, no hay respuesta, y es que pues, ¿qué sigue? ¿No? Porque pues pude haber agarrado y irme, ¿no? Y ahí se acabó, pues no encontraste cuate, ¿no? Entonces pues recibo la guianza de ir pues a hablar con un ejecutivo de los que están ahí y hablé me fui a la tienda y me atendió la recepcionista y me dijo, pues ¿qué pasa? No, pues pasa esa situación. Pues es con el fulanito. Y ya me atendió y me dijo, mira, ya le expliqué todo el asunto y mira, es que te podemos atender, pero a lo mejor en una semana te respondemos y el caso es que el asunto es que a lo mejor el proyecto puede, yo no te voy a prometer que a lo mejor te responden que lo van a hacer en un mes, pero puede ser en 5 años, ¿no? Y ya no se puede hacer nada porque eso viene desde ya, de una planeación que hacen de no sé. Digo, pues bueno, ¿qué sucede, no? Porque cómo voy a quedar así, ¿no? Y lo tengo pues, un mal servicio y necesito que me solucionen. Y el caso es que me dice, mira, es que hay una opción, me dice, que no se las damos a todos, pero los que lo solicitan, es un asunto de tienes que hacer un trámite, pero pues, me explicó todos los asuntos que me ofrece un equipo que no es de la compañía de Telmex, pero es de Telcel, que van a dar sin costo, y nada más tengo que hacer un trámite y todo eso, y ya. Entonces ahorita ya recibí como que la revelación, ¿no? Ahora me falta seguir siendo guiado, ¿no? O sea, todo esto me llevó, no era el asunto del internet, ¿no? Yo todavía no está solucionado porque tengo que hacer un trámite. Estoy viendo el trabajo de Dios en mi corazón, ¿no? De ir, de verme en Él, ¿no? Irme, y me estoy viendo, mi Dios me está permitiendo ver en cómo muchas cosas en mi día a día no lo estoy viviendo así, ¿no? O sea, me veo todavía como que andando solito, ¿no? Y es un asunto de que pues una práctica divina que creo que yo en lo personal pues necesito vivir más consistentemente, permitirle permanecer allí, o sea, en cada cosa, ¿no? Porque Dios no quiere llevarme por eventos, por situaciones, ¿no? Y así lo he estado viviendo, ¿no? Pero entre todo esto Dios me ha permitido ver que Él quiere que cada situación yo la viva así, ¿no? O sea, considerándole a Él y considerándome yo, ¿no? Más bien en Él, ¿no? Entonces, porque Él está ya seguro de quién es Él, ¿no? Y en dónde está. Pero quien necesita definirse soy yo y es algo que tengo que aprender a definirlo
constantemente, al grado de que ya no tenga que ser una cuestión que tenga que ser, pues será que tengo que considerar a Dios. Un asunto permanente, es un trabajo que tengo que permitirle a Dios llevarlo a arraigar en mí, en mi vida, y creo que Dios lo está haciendo, ¿no? Digo, híjole, si me volteo a ver que cuántas cosas están por acabarse, pues me voy a frustrar, ¿no? Pero pues puedo permanecer en la confianza de que pues Dios asume ese compromiso siempre y cuando yo aprenda a permitirlo, a elegir. Pero tiene que ser algo de todos los días, de cada momento, ¿no? Porque, pues sí, cuando tomo decisiones fuera de él, pues las cosas se vuelven un lío, ¿no? O sea, de ser así, todo, o sea, como cuando apagas un foco, ¿no? Está todo iluminado, la apagas y ¡pum! Se apaga todo y no ves nada, ¿no? No sabes ni para dónde ir. Pero pues, en medio de esas vivencias, Dios me va convenciendo, ¿no? De que pues sí, o sea, este tema es súper importante, ¿no? Y que pues aprendamos a permitirle a Dios establecernos en esa vivencia de vernos en uno con Él, ¿no? Ser parte de la vida y no hay gentes que andan haciendo cosas, ¿no? Con instrucciones o como siendo informados de algo para ir a hacerlo, ¿no? Entonces, porque muchas de las cosas a veces todavía las vivo así, ¿no? Pero pues ya Dios va cambiando esa perspectiva, ¿no? Y pues le doy gracias, ¿no? Que en medio de esto pues nada está perdido porque es su trabajo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. ¿Se dan cuenta? El trabajo de Dios es en tu corazón. Es en traerte a verte, a creerte y a saber vivir, ser parte de Jesús. Y ocurre en tu vivencia diaria. Ocurre en lo que piensas, ocurre en lo que decides, ocurre en cada evento, en cada situación, en tu trabajo, en tu vida familiar, contigo mismo, en todo. Ahí es donde está el trabajo de Dios en tu corazón. Y si decides tomarle la palabra y decir, yo acepto ser parte de Jesús, todo lo que comprende tu existencia ahora viene a ser asunto de Jesús. Me encanta eso. Porque mi paquete no tenía muchas cosas buenas, muchos grandes logros, tenía un montón de líos. Y entonces cuando Él me recibe todo mi paquete. Pero para Él no es problema. Y recuerdo eventos cuando Marco me decía, no, es que nos van a robar los terrenos, y estaba él todavía reaccionando como me están agrediendo, me están quitando. Y hoy podemos empezar a ver que cuando Dios se hace cargo, no solamente está protegiendo y aún ha aumentado el valor del bien, sino que ahora Marco puede ser como el núcleo, ¿no? De cómo Dios está fluyendo la bendición a todos estos vecinos que también fueron agraviados. Oye, ¿te parece que eso es ser pámpano en la vida un poquito? Pero imagínate poder vernos así todo el tiempo en todas las cosas. ¿Quién lo va a lograr? Dios lo va a lograr en ti. Tú no tienes que ver, es que está difícil. Ese pensamiento es separatista. Es que yo no puedo, separado. Es que a mí, no. Acepta ser parte de Él. Entonces el pensamiento es, ¿podrás tú? No, pues tú sí puedes. ¿Te das cuenta? Cambia. Y entonces ya no te abocas a se puede o no se puede, sino es ¿cómo le vas a hacer? Guíame. Marco, ¿querías comentar algo? Sí, ahorita que estabas hablando me vino
de parte de Dios la promesa esa que Jesús nos hace de cuando Él le dice a su Padre, Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, ¿no? O sea, si nosotros vemos como nuestro lo que es nuestro, pues estamos limitándonos mucho, ¿no? Pero si nosotros vemos como que es de mi Padre lo que es mío, entonces también puedo ver como que es mío lo que es de mi Padre, ¿no? Entonces es maravilloso poderse ver de esa manera, ¿no? Gracias. Maravilloso. Pues mis hermanos, creo que ha sido un buen tiempo con consecuencias eternas para el que se ponga a vivir esto, y la perspectiva de que Jesús viva su vida desde tu corazón, aborde todo lo que eres, y ya no lo vivas tú, sino Él lo viva en ti. Es algo que está allí disponible, esperando que tú elijas que sea tu realidad a cada momento. Vamos a dar gracias por lo que hemos recibido esta noche. Nachito, quisiera invitarte a que des gracias por la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Padre, porque cada vez nos damos cuenta, Señor, que vas quitando más piedras de nuestro corazón, más estorbos, bendito Dios. Con esta palabra que tú has pronunciado el día de hoy, bendito Dios, entendemos y reconocemos tu grandeza en nuestra vida, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por considerarnos parte tuya, Señor, por permitirnos ser esos pámpanos pegados a Jesucristo, porque solamente de esa manera podemos vivir correctamente, Señor. Podemos recibir correctamente de parte tuya la instrucción para poder caminar en tus caminos, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque esta enseñanza, Señor, ha sido refrescante para nuestro espíritu, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones a todos.